¿Existen riesgos al otorgarle un poder a alguien? Por supuesto que sí, porque al apoderado se le confían decisiones muy importantes. Y si este no es de nuestra confianza, esto puede traer sus riesgos y problemas bastante serios. Alejandro Campos es abogado y nos explica, ¿cómo está, don Alejandro? Bien. ¿Qué implica otorgarle un poder a alguien y por qué es un trámite que debe tomarse con muchísima precaución? Claro, muchas gracias por la invitación y muy amables. En ese sentido, efectivamente las personas tienen que tener el conocimiento de que el poder es un mandato que se le otorga a un tercero, ya sea por parte de una persona física o jurídica, para que éste le represente ya sea en uno o varios actos que el otro necesite realizar. Entonces, de ahí depende, según lo que yo quiera que la otra persona me represente, cuál tipo de poder le voy a poder otorgar o cuál es el más conveniente, comenzando por el poder generalísimo, el poder general, el poder especial o muy particularmente el poder especialísimo. Y ¿cuáles son las diferencias entre ellos, el general, el especial, especialísimo y generalísimo? Claro, con todo gusto. De hecho, el generalísimo es como el más amplio, ya que le permite a la persona poder representar a la otra en casi absolutamente todos los actos que la misma pudiese realizar, pudiendo comprar, vender, gravar, hipotecar, enajenar de cualquier cosa, bienes muebles o inmuebles. Accesar a cuentas bancarias, por accesar ejemplo. a cuentas bancarias, representarle en procesos judiciales y hacer prácticamente todo lo que la otra persona pudiese hacer por sí misma. Únicamente tiene la limitación de que no le puede representar en los actos en los que expresamente la ley diga que la persona tiene que realizar por sí mismo o por un poder especialísimo. Por eso es un poquito aparte el tema del poder especialísimo. ¿Cómo podemos definir cuál es el que yo necesito, verdad? ¿Cuál es el alcance, por ejemplo? Claro, ahí lo más importante siempre va a ser el correcto asesoramiento, el yo saberme expresar hacia el profesional que me está atendiendo cuáles son exactamente las necesidades que yo tengo, porque resulta que bien puede ser que yo lo que estoy requiriendo es únicamente que me representen en un acto específico y no sea necesario extender un poder que le otorgue al otro unas amplias facultades, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el saber expresarme y el tener el exacto conocimiento de qué conlleva cada uno de ellos. Por ejemplo, una persona que necesita hacer trámites bancarios, pero no pueda salir de su casa, que vive acá en Costa Rica, ¿qué poder necesita? Efectivamente, vamos a ver. Dependiendo la situación, si lo que necesita es nada más la representación para un acto en específico en el banco, podría utilizar un poder especial, ¿verdad? Para un único acto. Para un único acto, correcto. ¿Por qué? Porque el poder especial nos indica que la persona puede realizar únicamente lo que el poder le está expresando. Y en ese sentido, si es un poder especial y no tiene efectos inscribibles, como lo es el ir al banco a realizar una gestión, el mismo no necesita ser protocolizado, es decir, no se necesita realizar mediante escritura pública. Ahora, si lo que yo necesito es que esa persona me represente en general en lo que respecta a trámites bancarios respecto de un banco en específico, lo más adecuado sería el poder general, ¿verdad? Perfecto. Recordarle nada más a la gente que tenemos el Facebook Live habilitado para que vayan a hacer sus consultas. Doctor, perdón, licenciado, ¿en qué situaciones se recomienda limitar ese alcance del poder? Sí, hay que tener mucho cuidado con el poder porque efectivamente, como lo vimos anteriormente, el poder generalísimo es prácticamente abrirle las puertas a otra persona a que realmente me pueda representar en casi cualquier acto. Y entonces de ahí conocer exactamente qué es lo que yo requiero para saber si lo voy a limitar expresamente únicamente para un acto o si le voy a dar amplitud. En ese sentido, yo lo que recomiendo personalmente es que si voy a otorgar un poder generalísimo, por ejemplo, porque voy a salir del país, voy a vivir un par de años fuera y necesito dejar a alguien, que sea alguien de extrema confianza, padres, hijos o de verdad alguien que no vaya a atentar contra nuestros intereses con ese poder que se le va a otorgar. Por ejemplo, don Alejandro, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, si yo le doy un poder a alguien y porque necesitaba hacer un trámite en el banco, ¿verdad? Y esa persona fue bastante traicionera, ¿verdad? Bastante pilla y al final hasta se apoderó de bienes, de dineros. ¿Esto se puede revertir? Sí, vamos a ver, principalmente por eso es mejor el asesoramiento preventivo. Primeramente porque si yo tenía el conocimiento de que lo que realizaba o que lo que necesitaba realizar era un acto en específico, pude haber otorgado mejor un poder especial solo para esos efectos y así me evito el riesgo de que esa persona pueda actuar de manera amplia. Ahora bien, el artículo 1263 del Código Civil indica que el apoderado le queda expresamente prohibido beneficiarse ya sea por sí mismo o por medio de tercero del poder que se me está otorgando, ¿verdad? Por parte del poder dante. Claro.
abogado, un poder es un papel que yo hago en mi casa, que lo escribo, lo firmo, ¿verdad? ¿O cuáles deberían de ser protocolizados ante un notario, por ejemplo? Sí, eso va a depender del poder. Vamos a ver, el poder general y el poder generalísimo, por sus propios efectos, no solo tiene que ser realizado en escritura pública, sino que también tiene que ser inscrito en el Registro Nacional, sección personas, para efectos de visibilidad, ¿verdad? Ahora bien, el poder especial, si no es para efectos inscribibles, se puede realizar en papel blanco o papel sencillo, como se dice, y eso sí, con la firma del poder dante, debidamente autenticada por un profesional en derecho para que tenga pues la validez esa firma. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a realizar algún trámite ante la municipalidad, ante alguna entidad de servicios públicos, y es nada más un trámite en específico, no tiene que realmente ser protocolizado. ¿Cuándo podría ser protocolizado ese poder especial? Cuando yo le otorgo un poder a usted para que usted comparezca para efectos de vender mi vehículo, ¿verdad? Entonces, como va a tener efectos registrales, se necesita que sea protocolizado. Claro, ¿qué pasa, por ejemplo, ese que no necesita ser protocolizado si alguien pues lo cambia o lo redacta diferente, lo modifica, ¿verdad? Ahora con la tecnología estas cosas pueden suceder. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esté bien redactado? Claro, bueno, es que para esos efectos primeramente lleva el mecanismo del control de seguridad, que es la autenticación de la firma por parte del profesional en derecho. Ya si aún así con ese mecanismo la persona opta por cambiarlo, estaríamos realizando como tal o confeccionando un delito, ¿verdad? Que estaríamos prácticamente falsificando los documentos. Ahora, podemos conversar de este tipo de poderes en personas que están pues conscientes en todos sus sentidos, ¿verdad? Pero nos pregunta María Julia, ¿qué tipo de poder se ocupa para una persona con demencia? Muy importante. Primero que nada, la persona que otorga el poder tiene que tener la capacidad y el profesional tiene que tener la determinación para asegurarse de que esa persona está en capacidad de otorgar ese poder, ¿correcto? Pero también la ley nos indica en el Código Civil que pueda ser apoderado aquella persona que pueda obligarse a sí mismo. ¿Qué significa esto? Una persona que tenga capacidad de acción, ¿verdad? Que tenga su capacidad cognitiva totalmente. Ya lo que nos indica la señora, estaríamos hablando de un procedimiento diferente judicial, como lo podría ser la salvaguarda, que es un procedimiento mediante el cual se le asegura el acceso a esta persona con demencia, por ejemplo, para representación en diferentes entidades, pero ya sería mediante un proceso judicial. Es un tema totalmente diferente. ¿Cómo se definen los plazos? ¿Qué hago si alguien se está excediendo, verdad? Y yo lo puedo cambiar. En lo que respecta al poder especial, este cumple su efecto en el momento que se realizó el acto para el cual se me fue entregado. Es decir, ya después de que yo hice la gestión para la cual se me fue enmendado, el poder queda sin efecto y no es necesario revocarlo. Ahora, lo que es el poder general y el generalísimo se pueden limitar por tiempo y también por cuantía. Es decir, yo le puedo otorgar a una persona un poder generalísimo para que me represente en todos los negocios hasta la suma, por ejemplo, de 10 millones de colones y por el plazo determinado de X tiempo, el que yo vaya a establecer, o lo puedo dejar abierto por plazo indefinido hasta que yo sea la misma persona que lo revoque. Don Alejandro, ¿qué consejos prácticos le podría dar usted a las personas para usar esta figura de forma responsable y segura, sobre todo? Efectivamente, utilizarlo de manera responsable es lo primero, y eso viene con el correcto asesoramiento preventivo para evitar cualquier compromiso en lo que respecta a mi patrimonio. Lastimosamente, el tico utiliza esta figura de una forma, podríamos decir, anormal o que no debería. Por ejemplo, yo le voy a vender mi vehículo a usted, pero usted, para efectos de ahorrarse el traspaso, como dicen popularmente, entonces le hace un poder. Y la persona se va con el vehículo y se va con ese poder. Eso es un peligro. ¿Por qué? Porque registralmente hablando, el vehículo sigue siendo mío. Si a mí me pasa algo, por ejemplo, si el día de mañana lastimosamente yo fallezco, ese vehículo pasa a ser parte del haber sucesorio mío, por ejemplo. Si me cae un embargo preventivo por motivo de algún proceso judicial, como no está traspasado el bien, entonces le puede caer un embargo. Entonces hay que entender el correcto funcionamiento del poder para utilizarlo de manera responsable. ¿Hay alguna diferencia si el poder se le otorga a algún familiar, por ejemplo, hermano, papá o mamá, o a un
podríamos decir, no desconocido, ¿verdad? Pero tal vez un tercero, alguien ajeno a mi familia. Realmente no. Propiamente lo que indica la ley es que únicamente se le tiene que otorgar a una persona que se pueda obligar, es decir, a alguien que tenga capacidad. Sin embargo, en lo que respecta, por ejemplo, en lo personal, al poder generalísimo, yo sí le hago la aclaración o se le da aclaración a la población que ojalá sea de alguien de extrema confianza, ¿verdad? No es lo mismo que yo le vaya simplemente a un tercero que por conveniencia es mejor que me represente para un acto en específico, perfecto, el poder especial, pero el poder generalísimo yo lo reservaría, no por imperativo de ley, sino por recomendación, lo reservaría para una persona con la cual tenga extrema confianza. Perfecto, muchísimas gracias. Él es Alejandro Campos, abogado, y bueno, aquí conversamos sobre esto tan importante que son los poderes notariales. Muchísimas gracias.